Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y los invito para que me ayuden a compartir el video, para que se suscriban al canal y bueno, pues también me regalen un comentario. ¿Qué les parecen los tutoriales? Bueno, hoy les traigo el tutorial de este lindo y hermoso botón para decoración de las rosas. Este lo hice en rojo. Este lleva un palito de brocheta y este tiene alambre. Así que pues ahorita les voy a mostrar cómo hice el tutorial de este lindo y hermoso botón. Bueno, pasamos con el tutorial. Vamos a realizar un arito mágico. Iniciamos con una cadenita. Vamos a iniciar con punto bajo. Tenemos el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. Cerramos nuestro aro o nuestro círculo y aquí en el primer punto que hicimos, la primer cadenita, ahí vamos a cerrar con punto deslizado. Cerramos nuestro aro con un punto deslizado. Vamos a jalar bien nuestro hilo. Ahora aquí vamos a realizar una cadenita y aquí mismo vamos a realizar un punto bajo. Vamos a poner un marcador para no perdernos. Y esta vuelta la vamos a ir dando dos puntos en un punto. 1 y 2 en el mismo punto. Así. En total vamos a tener 12 puntos. Quitamos nuestro marcador y cerramos con punto deslizado. Ahora subimos una cadenita y aquí mismo realizamos, ay, perdón, un punto de un punto bajo. Ponemos nuestro marcador y ahora aquí vamos a dejar un punto sencillo en el siguiente punto doble, sencillo, y en el siguiente dos puntos. Bueno, y esta vuelta la terminamos con 18 puntos. Damos nuestro marcador y vamos a pasar con punto deslizado. Subimos una cadenita y aquí mismo realizamos el punto bajo. Ponemos nuestro marcador. Ahora esta vuelta la vamos a realizar y vamos a dejar 2 puntos y el tercero ya lo realizamos doble. Tenemos el primero, el segundo, en el tercero ya nos tocan 2 puntos en el mismo
en el mismo punto. 1 y 2. El tercero que nos toca, ya nos tocan 2 puntos en el mismo punto. Y así la vamos a trabajar esta vuelta, dejando 2 puntos de separación, 2 puntos solos, y el tercero ya es punto doble. Y vamos a terminar con 24 puntos. Aquí ya voy a cerrar mi vuelta y voy a cerrar con punto deslizado. Ahora subo una cadenita y aquí mismo voy a realizar el punto bajo. Pongo el marcador. Y aquí esta vuelta la vamos a dar de puros puntos bajos, que vamos a hacer 24 puntos bajos, y con esta vuelta vamos a realizar 2 más. En total son 3 vueltas. Aquí no vamos a hacer nada de aumento, solo vamos a ir haciendo puntos bajos alrededor, que vamos a tener 24 puntos. En total voy a realizar 3 vueltas y ya regreso. Bueno, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltas de los 24 puntos alrededor. Y así es como ya nos quedó. Ahora aquí voy a subir una cadenita y aquí mismo voy a realizar un punto. Ponemos el marcador y aquí vamos a realizar 2 puntos, y aquí vamos a empezar a disminuir. Vamos a agarrar la hebra de aquí a un lado, la siguiente, y vamos a hacer un punto bajo. Y aquí tenemos la primera disminución. Continuamos 1, 2 y hacemos la segunda disminución. Nuevamente un punto, 2 y disminuimos. Y así la vamos a trabajar alrededor. Bueno, aquí ya voy a cerrar el último punto. Quito mi marcador y ya lo cierro aquí con punto deslizado. Y hasta aquí ya nos quedaron 17 puntos. Bueno, aquí a ustedes, si gustan, pueden rellenarlo. Y aquí le pueden poner el relleno, pero yo lo voy a cerrar un poquito más para que no me cueste tanto trabajo e irlo cerrando con el relleno. Así que le voy a dar otra vuelta más y ya lo relleno. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a hacer una cadenita, perdón, un punto bajo. Ponemos el marcador y aquí vamos a hacer solo uno y vamos a disminuir. Vamos a agarrar este lado y de este lado y vamos a hacer la disminución. Un punto y la disminución. Y solo un punto y la disminución.
Solo son las puras hebras que vienen hacia nosotros. La primera y la segunda. No vamos a agarrar las dos completas, solo una. Y bueno, así vamos a terminar esta vuelta hasta cerrarlo. Bueno, y aquí ya voy a cerrar mi último punto, que es con haciendo la disminución. Vamos a quitar la marca, el ganchito, para poderlo cerrar. Ahora cerramos con punto deslizado. Voy a subir una cadenita para que no se me salga el punto, y aquí voy a rellenar ya mi botón. Aquí voy a empezar a ponerle el relleno, y con la ayuda del gancho por la parte de atrás, pues ya del mango, pues ya vamos metiendo el relleno. Vamos acomodando bien para ir dándole forma. Creo que le hace falta un poquito más, no mucho. Bueno, creo que ahí está. Parece que sí. Bueno, ahora vamos a continuar cerrando nuestro botoncito. Y aquí solo vamos a ir haciendo disminución, disminución, y vamos a terminar con 6 puntos. Tengo la primera. Voy a hacer la primera aquí. Oh, perdón. Voy a quitar la cadenita. Y vamos a empezar a hacer la disminución. Llevamos la primera. La segunda. Bueno, así voy a trabajar hasta llegar y voy a tener 6 disminuciones. Bueno, aquí ya terminé yo de hacer mi disminución y me quedé con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, si ustedes ven que les falta un poquito de relleno, pueden intentar ponerle un poquito más para que se llene el espacio o el botoncito de donde le pusimos la disminución aquí arriba. Y así se lo vamos acomodando, y pues ya vamos a terminar de cerrarlo. Que parece que ya ahí está bien.
Bueno, ahora aquí vamos a continuar y vamos a dar una vuelta con 6 puntos nada más. Voy a subir una cadenita y aquí mismo voy a poner el primer punto. Y aquí voy a hacer el segundo, 2, 3, 4, 5 y este es el último, el 6. Sí, y ahora voy a cerrar aquí con punto deslizado. Voy a cortar un poquito de hilo para poderlo coser ya, poderle coser aquí alrededor ya el cerrarlo todo completo. Bueno, aquí ya le puse la aguja y aquí ya nada más vamos a empezar a cerrar nuestro círculo, nuestro arito, para que quede recogidito aquí. Tratando de que no se vea así feo. Creo que le puse un poquito de hilo corto. Este ya nada más se lo voy a cruzar por aquí de este lado. Y este lo voy a tratar de pasar para esconderlo ya al final. Ok, así. Ya en este nada más aquí donde sale el hilo, pues lo tratamos de pasar hacia adentro con la aguja y ya pues con lo verde que está, que le vamos a poner su sépalo, pues ya se tapa un poquito. Bueno, y pues ya aquí nos quedó realizado nuestro botoncito. Pues tengo este me quedó un poquito deforme de aquí. Bueno, no deforme, sino que me quedó un poquito más alto de este lado y de este lado me quedó hacia allá. Pero pues practicándolos ya nos salen bien. Y ya ahorita les voy a enseñar el tutorial del sépalo para ponérselo a nuestro botón. Este lo vamos a poner aquí así y lo vamos a ir pegando por todo alrededor de nuestro botoncito. Así. Bueno, ahorita les voy a enseñar el tutorial, cómo realicé. Bueno, para realizar el sépalo de nuestro botón, lo voy a realizar en verde y vamos a iniciar con un arito mágico y vamos a subir una, dos, tres cadenitas y en el arito vamos a ir haciendo punto alto.
En total de los puntos altos vamos a tener 12, contando las cadenitas. Bueno, aquí ya terminé mis 12 puntos altos. Ahora voy a cerrar mi aro, pero no tan fuerte, tan apretadito, sino que quede así para poder cerrar poder poner el palito para nuestro botón. Y lo voy a cerrar aquí en la tercera cadenita con punto deslizado. Y ya nos queda así de esta manera. Bueno, continuamos y bueno, voy a cerrarlo. Aquí le voy a hacer un nudo para que no se me siga abriendo. Y le voy a dejar así un poquito abierto para poder meter el palito de brocheta. Ahora sí continuamos y vamos realizando cadenitas. Llevamos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Ahora dejamos un punto. En el siguiente realizamos punto deslizado. En el siguiente punto deslizado y en el siguiente punto deslizado. Son 3 puntos de cadenitas que vamos a realizar con punto deslizado. Ahora aquí vamos a realizar medio punto alto. En la segunda cadenita medio punto alto y en la segunda medio punto alto. Son 3 medios puntos altos. Ahora continuamos con punto alto, punto alto y realizamos 3 puntos altos. Así tenemos 3 puntos deslizados, 3 medios puntos altos y 3 puntos altos. Dejamos una y en la segunda pasamos con punto deslizado. Así dejamos un punto sin trabajar y en el segundo punto deslizado. Ahora aquí vamos a continuar nuevamente con 10 cadenitas. 2, 3, 8, 9 y 10. Nuevamente vamos a realizar lo mismo que hicimos aquí de este lado. Dejamos un punto en el siguiente punto deslizado. En el siguiente punto deslizado. Y en el siguiente punto deslizado, que son 3 puntos de cadenitas que deslizamos. Ahora en los 3 puntos más de cadenitas, puntos medios puntos altos y son 3. 1, 2 y 3. Ahora en los siguientes 3 puntos que nos quedan son 3 puntos altos. 2 y 3. Y aquí ya tenemos el segundo pico de nuestro sépalo. Ahora dejamos un punto alto y en el siguiente cerramos con punto deslizado. Y así vamos a realizar por todo nuestro alrededor de nuestra base. Y en total vamos a tener 6 picos como este. 6 picos de nuestro sépalo. Bueno, los termino y regreso. Bueno, aquí ya estoy realizando el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya lo voy a cerrar aquí de este lado con un punto deslizado.
voy a realizar, bueno, aquí voy a cortar ya el hilo, lo cierro, voy a jalarlo de este lado y aquí ya tenemos terminado nuestro sépalo de nuestro botón. Ahora este pues lo vamos a tratar de ir escondiendo por todo alrededor de de la base, y aquí ya lo podemos cortar porque le vamos a pegar con silicón, ya no se puede, ya no se sale. Pues de aquí ya tenemos terminado y a este lo vamos a ir pegando así de esta manera a nuestro botón. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo voy a forrar mi palito de brocheta para ponerle el botoncito. Yo aquí al inicio le pongo un poquito del silicón y le voy enredando y ya nada más voy girando y solito se va enredando en el palito el hilo. Y a este le voy a poner unas hojas para que sea solo el palito del del botón. Y aquí ustedes ya pueden ir calculándole más o menos hasta qué altura van a querer ponerle las hojas. Y yo más o menos le voy a poner una como de este lado aquí, a esta altura. Pienso que aquí le puedo poner una. Bueno, aquí le voy a poner una. Entonces lo que hago, pongo la hoja así y pongo el de la hoja de este lado y le doy una, dos vueltas y agarro aquí, y aquí lo paso por dentro de el tallo, aquí en medio de entre la hoja y el palito, y aquí ya le vuelvo a dar otra vuelta más y nuevamente le doy otra vuelta para que la hoja quede bien firme, quede bien pegada y no se me vaya a mover o se me vaya a salir. Y aquí nada más sigo dándole vueltas, agarrando los dos palos, el de la hoja y el de brocheta, y yendo dando bien apretadito para que quede bien bien firme y no se mueva o no se vaya a salir la hoja. Y aquí ya le voy dando forma, y ya donde termina la hoja, donde termina el primer palito de hoja, le doy como unas 3, 4 vueltas más, así, y aquí ya voy a poner la siguiente hoja, y esta la pongo así de este lado, que coincidan cara con cara, así, porque las voy a abrir así.
así. Entonces las pongo que esta esté aquí, así. Y nuevamente lo que hago es hacerle la mismo procedimiento. Le doy 2 vueltas y ya en la tercera se la paso al palito entre la hoja y el palito de brocheta, y se la acomodamos para que quede bien hasta el fondo. Y aquí ya le doy otra vuelta más y nuevamente esta se la paso a la hoja así, y se la doy al lado contrario para que la vaya apretando. Y aquí ya voy girando y voy apretando la hoja, y que me aseguro de que quede bien bien forradito el palo. Y aquí vamos girando, girando y forrando nuestro palo. Y pues ya aquí ya nada más terminamos de forrar todo nuestro palito de brocheta. Bueno, lo voy a terminar todo de forrar. Bueno, aquí ya terminé yo de forrar ya todo mi palito. Y aquí en la última vuelta le pongo un poquito de silicón para que se quede pegada. Y ya le doy vuelta y ya corto aquí de este lado. Y le pongo un poquito aquí, nada más aquí, para que pegue el pedacito que tiene ahí. Y ya se lo pego así. Y pues aquí ya tenemos forrado nuestro palito para nuestro botón. Y pues ya nada más le acomodo las hojas a como quiero yo que se abran. Así. Ahora le vamos a poner lo que es para la hoja, la flor. Bueno, de hecho se lo vamos a pegar todo junto al botón. Le voy a poner un poquito de silicón. Y lo vamos a pegar. El botón lo vamos a pegar de donde lo iniciamos, aquí de este lado. Así. Ahora aquí de este lado voy a tratar que me quede así como el chipotito. Y aquí ya nada más vamos a tratar de meter pero aquí le voy a poner un poquito a ver si no que ya se me arruina un poquito, para que me quede pegado el botoncito. No se me salga. No, creo que quedó pegado, sí. Bueno, ya.
así. Ya que lo tenemos pegado, pues vamos a ir pegando lo que son los pétalos del sépalo. Vamos a ir poniendo poquito silicón. Vamos a ir pegando. Voy a ponerlo mitad y mitad para que me queden del mismo tamaño, del mismo lado los picos. Así. Ahora sí voy a continuar aquí de este lado, voy a poner los dos. Ahora estos dos que nos faltan de este lado y el último. Pues como ven, ya aquí ya tenemos terminado nuestro botón. Así. Y nada más le quitamos pues el exceso de silicón que le haya quedado así. Y acomodamos bien. Pues ya aquí ya tenemos terminada nuestro botón con sus hojas. Quedan muy bonitos. Me gusta cómo quedan. Bueno, y ustedes lo pueden poner así para combinarlo con varias flores o ponerlos en ramo. Bueno, a este yo le puse alambre. Este es con alambre para poderlo mover a donde yo quiera que quede. Bueno, voy a parar un poco más la cámara para que se note más. Bueno, como les decía, este pues le puse yo este alambre y este pues ya yo lo puedo manejar a como yo quiera que me quede. Miren, qué bonitas quedan. Y pues este ya nada más es con el palito de brocheta solamente. Pero queda muy bonito para hacer nada más flores así y ya poderlas ir combinando, hacer los ramos. Quedan muy bonitos. A este también le voy a poner alambre. Voy a realizar otro más de este que le voy a poner alambre porque se las voy a poner a las rosas esta que estoy armando y lo voy a tratar de hacer más o menos así, pero esta rosa que es la grande lleva alambre porque quiero que me quede así de lado. Esta no le puse alambre y quedó así hacia arriba, entonces esta necesito que me quede así para que vayan de lado y las todas vayan de lado y el botón también. Bueno, y aquí hice una en color gris metálico. Esta tiene brillitos. El hilo ya trae el brillito integrado. Es metálico, dice el hilo. Miren, y quedan muy bonitas. Bueno, pues voy a terminar
de realizar todas mis hojas que me faltan para poder armar mi ramo, el ramo de las flores que estamos iniciando, que vamos a terminar de hacer el tutorial. Bueno, pues hasta aquí les dejo el tutorial de este lindo y hermoso botón. Y pues nos vemos en el próximo video ya armando lo que es el ramo de las rosas. Ya todo completo para irles explicando cómo lo voy armando todo. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.